Imagina esto, una ciudad en alerta máxima, donde la naturaleza desata toda su furia de manera inesperada. Valencia, una de las joyas del Mediterráneo, se ve de repente arrasada por una dana devastadora que deja tras de sí un panorama desolador. Las calles, que solían estar llenas de vida, ahora son ríos caudalosos que arrastran todo a su paso. Coches flotan como juguetes en las corrientes, los negocios locales se ven reducidos a escombros empapados, y cientos de familias son evacuadas de sus hogares en medio del caos. En cada rincón de la ciudad se siente la impotencia, la desesperación, pero también la necesidad urgente de unir fuerzas para salir adelante. Las imágenes que circulan en redes sociales y noticieros muestran la crudeza del desastre: ancianos siendo rescatados en barcas improvisadas, bomberos trabajando contra reloj y vecinos que intentan salvar lo poco que les queda. En momentos así, la información se convierte en una herramienta crucial. No solo para entender la magnitud de lo que ha ocurrido, sino también para brindar apoyo, coordinar esfuerzos y, sobre todo, reconstruir un sentido de comunidad. La sociedad necesita saber qué ha pasado, cómo protegerse, y cuáles son los pasos a seguir para recuperarse de una tragedia de esta magnitud. Sin embargo, lo que debería ser un puente hacia la solidaridad y la comprensión se convirtió, en esta ocasión, en un campo de batalla mediático. Lo que debía ser una cobertura seria, empática y comprometida con la realidad, terminó siendo una polémica que no solo desvió la atención de los verdaderos afectados, sino que también sacudió los cimientos del periodismo español. El epicentro de esta tormenta mediática fue Horizonte, el programa dirigido por Iker Jiménez, conocido por abordar temas polémicos con un estilo que mezcla información y espectáculo. En su emisión dedicada a la Dana de Valencia, el programa no solo fue acusado de sensacionalismo, sino también de desinformación, algo especialmente grave en un contexto donde la verdad es más necesaria que nunca. La polémica estalló cuando un vídeo del colaborador Rubén Gisbert se hizo viral en las redes sociales. En él, se puede ver a Gisbert, momentos antes de entrar en directo, arrodillándose en el barro para manchar deliberadamente su ropa, intentando simular que se encontraba en medio del desastre. La imagen, lejos de generar empatía o credibilidad, desató una ola de críticas por lo que muchos calificaron como un acto de teatralidad descarada y una falta de respeto hacia las personas que realmente estaban sufriendo las consecuencias del desastre natural. Pero el escándalo no terminó ahí. Durante la misma emisión, Horizonte difundió un bulo que aseguraba que el parking del centro comercial Bonaire estaba completamente inundado. Esta información, que se propagó rápidamente a través de las redes sociales, fue desmentida poco después por fuentes oficiales, lo que solo sirvió para agravar las acusaciones de desinformación contra el programa. La combinación de estas acciones encendió una tormenta mediática que hizo que tanto espectadores como expertos en comunicación y figuras públicas alzaran la voz para cuestionar la ética de un espacio que, según muchos, prioriza la audiencia y el impacto emocional por encima de la verdad. Las críticas comenzaron a llegar desde todas las direcciones, y una de las voces más resonantes en este debate fue la de Àngels Barceló. Reconocida por su integridad y su larga trayectoria como periodista y presentadora en la cadena SER, Barceló no dudó en expresar su malestar por lo ocurrido. En una entrevista con Mundo Deportivo, fue contundente en sus declaraciones, señalando tanto al programa como al grupo Mediaset, responsable de su emisión. Me genera mucha ansiedad y desesperación no ser capaz de que sea la versión verídica, los hechos, lo que esté por encima de los bulos, declaró, visiblemente afectada por la situación. Barceló no solo criticó el contenido de Horizonte, sino que también señaló un problema mucho más profundo: el sistema mediático que permite que este tipo de programas proliferen, especialmente en momentos de crisis. Para Barceló, este caso no es solo un ejemplo de desinformación, sino un reflejo de una crisis mayor en la relación entre los medios de comunicación y la sociedad. Según ella, el problema no se limita a Horizonte o a Mediaset, sino que afecta a toda una generación de jóvenes que, en lugar de recurrir a los medios tradicionales, buscan información en redes sociales, donde los bulos y las noticias sin contrastar son moneda corriente. Me genera malestar no saber cómo explicarles que acudan a los medios tradicionales, los que contrastan, añadió, subrayando la importancia de un periodismo que se base en hechos y no en el impacto superficial. Con estas palabras, Barceló no solo critica lo ocurrido, sino que también lanza un llamado de atención a toda la industria mediática. En un mundo donde la desinformación puede tener consecuencias reales y graves, el periodismo tiene una responsabilidad social que no puede ser ignorada. Según Barceló, cuando una cadena como Mediaset permite la emisión de un programa que, como ella señala, propaga bulos, no solo está fallando a su audiencia, sino a toda la sociedad. Para Barceló, lo más preocupante es el impacto que este tipo de programas tiene en los espectadores más jóvenes, quienes cada vez más recurren a las redes sociales como su principal fuente de información.
Me genera malestar no saber cómo explicarles que acudan a los medios tradicionales, los que contrastan, añadió, subrayando la importancia de un periodismo riguroso en un mundo saturado de fake news. Sin embargo, su crítica más directa estuvo dirigida a Mediaset. No entiendo cómo hay una cadena de televisión que emite un programa como este. Nosotros, los periodistas, tenemos una responsabilidad en la narrativa y en el relato de lo que pasa. Entonces, si tú eres una cadena de televisión y permites, por lo que sea, porque toda audiencia, tener un programa que emite bulos. Yo creo que estamos fallando a la sociedad, sentenció con firmeza. Para Barceló, este tipo de decisiones editoriales no son solo un error, sino una traición a la misión fundamental del periodismo, servir al público con la verdad. La respuesta de Iker Jiménez no tardó en llegar. Con su habitual estilo directo, el presentador utilizó sus redes sociales para responder a las críticas, lanzando un mensaje cargado de ironía y sarcasmo. Pediría a algunos popés y popas del periodismo patrio, alguno con carrera y la mayoría sin ella, que no aflojen con su petición de censura a Horizonte. El pueblo ignorante debe saber quiénes son la culada verdad. Ya se lo demostraste en 2020 con creces, escribió, en una clara referencia a las críticas que recibió su programa durante la pandemia. Jiménez también publicó un vídeo en el que defendía su trabajo y criticaba lo que considera una doble moral entre sus detractores. Según el presentador, muchas de las personas que lo critican públicamente lo elogian en privado. Muchos de los que me llaman terrorista informativo luego, cuando me ven, me dan un abrazo y me llaman maestro. ¡Qué bueno eres! Pero claro, si hay polémica, no vayan a quedar señalados, afirmó. Este intercambio de declaraciones desató un auténtico vendaval en la opinión pública, polarizando a la audiencia en dos bandos claramente diferenciados. Por un lado, se encuentran aquellos que respaldan con firmeza las críticas de Ínchels Barceló, argumentando que lo ocurrido en Horizonte es una muestra clara de desinformación y de una preocupante falta de ética en el ejercicio periodístico. Para este grupo, el programa no solo falló en su deber de informar con rigor, sino que además utilizó estrategias sensacionalistas que empañan la labor de quienes buscan transmitir la verdad en medio de una tragedia. En su opinión, no es solo una cuestión de audiencia o espectáculo, es un ataque directo a los principios fundamentales del periodismo. Por otro lado, están los seguidores de Iker Jiménez, quienes ven en su programa una propuesta diferente, según ellos, necesaria en un panorama mediático que muchas veces, aseguran, se limita a una narrativa uniforme. Este grupo defiende el enfoque de Horizonte, destacando que ofrece una perspectiva alternativa que rompe con los moldes de la comunicación tradicional. Alegan que, aunque el estilo del programa pueda ser polémico, cumple con la función de abrir debates sobre temas que, de otro modo, podrían quedar fuera del radar mediático. Para ellos, el éxito del programa en términos de audiencia no es casualidad, sino un indicador de que existe un interés genuino por explorar enfoques no convencionales, incluso si estos generan controversia. Pero más allá de estas posturas enfrentadas, este caso ha puesto de relieve un tema de fondo mucho más complejo: el papel de los medios de comunicación en una era dominada por la inmediatez de las redes sociales. Hoy, la información viaja más rápido que nunca, alcanzando a millones en cuestión de segundos. Sin embargo, esta velocidad también tiene un costo: el riesgo de que la verdad quede diluida entre rumores, bulos y narrativas fabricadas. En este contexto, surgen preguntas esenciales: ¿cómo garantizar que los hechos prevalezcan sobre la ficción en un entorno tan saturado de información? ¿Dónde se encuentra la línea que separa la obligación de informar de la tentación de entretener a cualquier costo? Para Ínchels Barceló, estas preguntas tienen respuestas claras. La periodista insiste en que los medios de comunicación tienen una responsabilidad ética que no puede ser ignorada bajo ninguna circunstancia. En su opinión, programas como Horizonte no solo contribuyen a confundir a la audiencia, sino que también erosionan la credibilidad del periodismo como institución. Esta pérdida de confianza, señala Barceló, es especialmente peligrosa en un momento histórico donde la desinformación puede tener consecuencias reales y, en algunos casos, devastadoras para la sociedad. Por su parte, Iker Jiménez y su equipo defienden una visión opuesta. Sostienen que su programa ofrece a los espectadores la posibilidad de decidir qué contenido quieren consumir y cómo interpretarlo. Para ellos, el hecho de que Horizonte tenga una audiencia considerable demuestra que están abordando temas que resuenan con la gente. Aunque reconocen que su enfoque puede ser provocador, argumentan que esto forma parte de su esencia, y que la controversia es un precio que están dispuestos a pagar para mantener su identidad y estilo únicos. Lo que resulta evidente es que esta polémica está lejos de resolverse, porque representa mucho más que un simple choque entre dos figuras públicas.
Es, en el fondo, un reflejo de un debate más amplio sobre la salud del periodismo actual, la influencia de las redes sociales en la construcción de la realidad y el papel que tanto los medios como los consumidores de información deben desempeñar en este complejo ecosistema. Mientras Barceló sigue apostando por un modelo periodístico basado en la veracidad y la responsabilidad social, Jiménez defiende un enfoque que prioriza la libertad de expresión y la diversidad de perspectivas, incluso cuando éstas generen división. En este tira y afloja, la audiencia se encuentra en el centro de la discusión, enfrentada a una pregunta que no admite respuestas fáciles: ¿cómo distinguir entre información real y contenido sensacionalista? Este caso no solo invita a reflexionar sobre el estado del periodismo en España, sino que también lanza una advertencia global sobre los peligros de una desinformación que se difunde con la misma facilidad con la que se consumen memes o titulares llamativos. En una era en la que la verdad parece ser cada vez más difícil de alcanzar, el compromiso con los hechos no es solo un imperativo ético, sino una necesidad social que afecta a todos. ¿Y tú, qué opinas? Este caso ha puesto en evidencia una de las grandes interrogantes que enfrenta la sociedad en la era de la información digital: ¿hasta qué punto los programas de televisión deben equilibrar el espectáculo y la ética informativa? Horizonte, con su enfoque peculiar y su estilo provocador, ha levantado una gran polémica sobre si realmente tiene cabida en la televisión actual. Algunos consideran que el programa está dentro de su derecho de presentar una visión alternativa de los hechos, desafiando las convenciones de los medios tradicionales y buscando un enfoque diferente en un panorama saturado de información homogénea. Sin embargo, otros argumentan que al tratarse de un programa de gran difusión y alcance, su responsabilidad es aún mayor, y que lo que debería prevalecer es el respeto a la verdad y a las víctimas de las tragedias que cubren. En el caso de la cobertura de la Dana en Valencia, muchas personas se sintieron profundamente incómodas con la forma en que se gestionaron los hechos y cómo se manipularon las imágenes y los relatos para generar un impacto sensacionalista. La línea entre informar y entretener se desdibujó de tal forma que muchos se preguntan si Horizonte cruzó esa frontera de manera irresponsable. Para algunos, esto no es solo un desacierto de estilo, sino un error grave que pone en peligro la confianza del público en los medios y, más aún, la capacidad de las personas para distinguir entre la realidad y lo que se presenta como entretenimiento. Y entonces, surge otra pregunta crucial: ¿deberían los medios de comunicación reforzar sus estándares éticos para evitar caer en la tentación del sensacionalismo, o es el público quien tiene la responsabilidad de educarse para discernir entre contenido veraz y puro espectáculo? Es cierto que, en un mundo de noticias 24 horas y plataformas digitales donde los algoritmos priorizan lo que más genera clics, la línea entre lo que es noticia y lo que es espectáculo se ha vuelto cada vez más borrosa. Por un lado, está la responsabilidad de los periodistas, los editores y las cadenas de televisión de ofrecer contenidos que no solo informen, sino que respeten los principios básicos del periodismo, como la veracidad, el equilibrio y el respeto por las víctimas. Por otro lado, está el rol del espectador, quien también debe tener en cuenta que el acceso a la información no debe ser automático ni acrítico. El público tiene el poder de elegir qué consumir, pero también tiene la responsabilidad de estar informado, de ser consciente de la influencia que los medios pueden tener en su percepción de la realidad y de exigir un periodismo de calidad. Entonces, ¿quién tiene la última palabra en esta discusión? ¿Es una cuestión de responsabilidad compartida entre los medios y el público, o debería ser la industria mediática la que lidere el camino para garantizar la veracidad de la información? Este es un debate que no tiene respuestas fáciles y que probablemente continuará durante mucho tiempo. Lo que está claro es que, en tiempos de desinformación masiva y manipulación de los hechos, la búsqueda de la verdad se ha vuelto más que nunca una tarea colectiva. Queremos conocer tu opinión. ¿Crees que programas como Horizonte tienen cabida en la televisión actual? Esta es una pregunta que no solo afecta a los espectadores, sino que también toca el corazón de una cuestión mucho más profunda sobre el futuro de los medios de comunicación en nuestra sociedad. En un momento en el que la información fluye a un ritmo vertiginoso, ¿debería existir un espacio para programas que desafíen las convenciones tradicionales, incluso si esto implica cierta dosis de controversia? Horizonte, con su estilo único y a menudo polémico, ha conseguido una audiencia fiel, pero también ha generado grandes críticas por su enfoque, especialmente en la cobertura de eventos tan delicados como desastres naturales. Entonces, ¿es válido este tipo de periodismo que, en ocasiones, prioriza el impacto y el espectáculo sobre la verdad y la responsabilidad informativa? Por otro lado, ¿deberían los medios de comunicación revisar y reforzar sus estándares éticos para evitar caer en la trampa de la desinformación y el sensacionalismo? Vivimos en una era en la que la línea entre información y entretenimiento es cada vez más difusa. Las cadenas de televisión buscan captar la atención del público, pero, a veces, esto puede llevarlas a priorizar el morbo y el espectáculo en lugar de la precisión y el respeto por los hechos.
Esto plantea una cuestión fundamental: ¿cómo podemos garantizar que los medios de comunicación, especialmente aquellos de gran alcance, respeten los principios éticos del periodismo sin sacrificar la verdad por la audiencia? Y aquí entra otra reflexión importante: ¿es el público quien debe aprender a discernir entre lo real y lo fabricado? En un mundo inundado de información, muchas veces las fronteras entre los hechos verificables y los contenidos manipulados son tan sutiles que resulta difícil separarlos. El espectador se enfrenta al desafío de reconocer qué fuentes son confiables y cuáles tienen una agenda detrás de su contenido. Esto no solo pone en juego la responsabilidad de los medios, sino también la necesidad de educación mediática para que el público sea más consciente de lo que consume y cómo lo interpreta. La capacidad de los espectadores para discernir entre la verdad y el sensacionalismo nunca ha sido tan crucial como ahora. No podemos olvidar que los medios tienen un poder inmenso en la sociedad. Su influencia en la opinión pública y en la formación de la narrativa social es innegable. Por eso, la forma en que se elige presentar la información, el cuidado con que se verifican los hechos y la ética con la que se abordan los temas sensibles tienen un impacto directo en la confianza que los ciudadanos depositan en ellos. ¿Es justo que programas como Horizonte ofrezcan una visión distorsionada de la realidad si esto significa mayores índices de audiencia? O, como sugieren muchos críticos, los medios deben priorizar siempre la veracidad y la responsabilidad, incluso si esto implica un menor impacto inmediato? Queremos abrir este debate contigo. Nos interesa mucho saber cómo ves este dilema. ¿Estás a favor de que existan espacios como Horizonte, que abordan temas de manera controvertida, o crees que este tipo de programas cruzan la línea de la ética? ¿Consideras que es responsabilidad de los medios educar a la audiencia sobre los estándares del buen periodismo, o crees que el público tiene que ser capaz de discernir por sí mismo qué información es válida? Este es un debate necesario para la evolución del periodismo en nuestra sociedad, y tu opinión es fundamental. Comparte con nosotros tus pensamientos en los comentarios y únete a la conversación que está en el centro de la actualidad mediática. Tu voz es parte de una discusión que definirá el rumbo de la información en el futuro cercano.